Hola, mi nombre es Amelia Trejo y soy de Santiago de Chile, provincia Santa María de los Andes. Formo parte del movimiento Champañá de la familia marista, al cual también asesoro y soy miembro de una fraternidad. También participo en el equipo de Archivo Patrimonio Marista y coopero en el equipo de Espiritualidad y Laicado. Mi contacto formal con los maristas fue en el año 1990 de la mano de mi hijo mayor, que ingresaba como alumno al Colegio Alonso de Ercilla. A partir de ese momento, me fui integrando a diferentes actividades pastorales y en 1995, junto con otros apoderados, todos catequistas, sentimos un común deseo de vivir una experiencia comunitaria cristiana bajo el alero del carisma. Iniciamos un itinerario en donde el Espíritu fue guiando nuestro caminar y nosotros participando con una gran apertura de corazón para abrazar la novedad de Dios. Años después nos integramos formalmente al movimiento. Pero hay un acontecimiento importante, podría decir que fue un hito. En el año 2007 fui invitada a ofrecer mis servicios como voluntaria en el Colegio Hermano Fernando de la Fuente, en la zona norte de Chile, en pleno desierto, en la localidad de Alto Hospicio, uno de los lugares más empobrecidos y de alta vulnerabilidad del país. Y puedo decir sin lugar a dudas que esta fue la experiencia fundante en mi devenir como laica marista. Fue allí en donde pude convivir con aquellos montañas que nos habla Marcelino. Era en ese entonces una comunidad educativa pequeña, en donde la escasez de recursos se cubría con una entrega amorosa, mucha esperanza y un enorme compromiso con los niños y niñas y también con sus familias, en donde el gesto y abrazo acogedor del encuentro iban consolidando el espíritu de familia de esta comunidad, de la mano de María, nuestra buena madre y hermana de camino. Lamentablemente, la pandemia abrió un paréntesis, pero los lazos de afecto creados no se han borrado con la distancia y permanecen en el tiempo hasta el reencuentro. Y ante la pregunta del por qué es importante ser marista hoy, puedo responder compartiendo otra experiencia que en estos tiempos requirió una atención urgente. Me refiero a los adultos mayores del movimiento Champañá, quienes se vieron muy afectados por el aislamiento de estos 2 últimos años y necesitaban mucho acompañamiento y contención. Ser laico marista significa estar atento a la realidad y responder a los llamados y desafíos que esta demanda, así como lo hizo Marcelino en su tiempo, y disponerse como instrumento de Dios y mostrar a los demás su rostro materno. Y es también vivir al ritmo de los latidos de un solo corazón y un mismo espíritu, experiencia que día a día hacemos vida con mis hermanas y hermanos de fraternidad. ¿Cuál es tu historia, Montagne, hoy?